Hoy traemos una podóloga, una chica muy joven, Paula Pardo Climent, de apenas 23 años, diplomada en podología por la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la promoción 2000 en 2003, porque es muy importante hablar de los pies de un deportista. Ustedes saben perfectamente bien que son fundamentales en prácticamente todos los deportes que los deportistas practican. Por eso queremos que Paula hoy nos hable, nos clarifique, nos enriquezca acerca del uso de los pies en el deporte. Comenzamos, Paula, entonces, dejando que te presentes, que saludes a nuestros televidentes, para empezar después con las preguntas. Buenas noches, como bien ha dicho Milton, soy Paula y estoy aquí para ayudarles en sus problemas en los pies. Muy bien. La primera pregunta es de rigor. Hay una palabra que ni Milton Trinidad, que es un profano en la materia, ni la mayoría de los televidentes conocen. ¿Qué es podosport? Podosport es el término que usamos para referirnos a la podología deportiva. Se trata del estudio y tratamiento del pie del deportista. Podosport, lo esencial es evitar lesiones y además optimizar el rendimiento optimizar el rendimiento deportivo. Ahora bien, ¿qué deportistas sufren más problemas en los pies? ¿O todos por igual? Los deportistas, como todo el mundo, sufren más de los pies cuanto más lo usan. Entonces, los deportes que son bien de carrera o de salto van a sufrir más de los pies. Por ejemplo, en el caso del fútbol, el hecho de ser un terreno irregular, donde el pie está continuamente adaptándose a esas irregularidades, hace que lo fuerce más. En el caso del fútbol sala, al contrario, el terreno es duro. Entonces, esos son impactos para el pie. Y en ambos casos, por supuesto, el choque continuo con el balón, con la pelota de fútbol, pues también entraña su riesgo. Por otro lado, en el básquet, donde es un deporte más bien de saltos, pues son los impactos en el suelo lo que hacen que sufra el pie. Y luego ya aparte hay muchísimos deportes con lesiones muy específicas, con el balonmano, el tenis, con los giros, etc. Ahora bien, practico deporte, no cuido mis pies, no voy a un podólogo. En realidad creo que no es una práctica muy habitual en la gente no es muy interesada, no han tenido enfrente un podólogo, una podóloga para que les explicaran los problemas precisamente de los pies. Pero de todas maneras, empiezo a sentir dolores por el tipo de deporte que estoy practicando. Debo realizarme una exploración podológica, pienso. ¿Qué es, entonces, Paula, una exploración podológica? La exploración podológica es un paso fundamental y es la herramienta que usamos los podólogos para poder diagnosticar y tratar los problemas del pie, ya que cuando aparece un dolor no es solo importante dónde duele, sino también por qué duele, ya que si atajamos la raíz del problema va a ser mucho mejor tanto a corto plazo como a largo plazo para que no se cronifiquen las lesiones. Entonces, la exploración pues es eso, llega un paciente a consulta y se le hacen una serie de pruebas, como son ya el tumbado en la camilla, andando, corriendo, con movimientos específicos de ese deporte, y entonces pues valorando tanto los rangos articulares, los músculos, ligamentos, todo eso. Ahora, el televidente y Milton Trinidad quieren saber qué tipos de lesiones puede tener un deportista según el deporte en el que esté practicando. Entonces, vamos a empezar a hablar, por ejemplo, explícanos qué es, por ejemplo, la periostitis. La periostitis la periostitis como definición es la inflamación del hueso. Cualquier hueso puede padecer una periostitis. Ahora bien, desde el punto de vista podológico, la periostitis más importante es la tibial. La periostitis tibial la puede notar enseguida el deportista porque es un dolor agudo en la parte final, la más baja de la pierna, sobre todo en la cara más bien interna.
Se desarrolla generalmente bueno, lo más importante son los pies cabos. Los pies cabos tienen un problema de adaptación al terreno. Entonces, como no se pueden adaptar bien a las irregularidades del terreno, en los saltos, en la carrera, en todo eso, los impactos que chocan directamente con el pie se van transmitiendo hacia la pierna sin que se absorban. Y de ahí que aparezca una periostitis, la inflamación en el hueso, sí. Muy bien. ¿Esto se puede prevenir? Esto se puede prevenir. Sí, se puede prevenir. Generalmente, desde el nivel de punto podológico, casi todo se previene con plantillas. Con plantillas. Porque es la herramienta más importante. Pero ya no solo eso, sino muchos tipos, ejercicios, estiramientos, etcétera. Muy bien. Esto en cuanto a la periostitis. Otra palabra difícil, fascitis. ¿Qué es una fascitis? La fascitis es inflamación de la fascia. Ahora bien, ¿qué es la fascia? La fascia plantar es una estructura no elástica, de ahí viene el problema que explicaremos a continuación, que recorre desde el talón hasta la base de los dedos por la planta del pie. Como la estructura no es elástica, cuando aparece alguna deformación podológica, ejemplo, pie plano, la más importante, origen e inserción, es decir, los dos puntos que une la fascia, tienden a tirar hacia los lados, porque se aplana el arco y tira. Entonces, como no es elástica la fascia, se inflama. La inflamación son como micro roturas, es decir, se rompe, pero muy poquito de aquí, muy poquito de allí, y de ahí pues que duele muchísimo. Para todo tipo de lesiones del pie, después lo vamos a hablar, ¿para todos hay prevención? Para todos hay prevención. Entonces, lo más importante es venir antes de que aparezca el dolor. Ahí va a ser la prevención, va a ser fundamental. Muy bien, ahora después hablaremos, primero vamos a hablar de los tipos de lesiones. Ahora, algo que me parece que es relacionado con el talón, la talalgia. ¿Qué es la talalgia? Sí, la talalgia está relacionada con el talón, como bien dice Milton, ya que es un dolor que aparece en el talón, cualquiera que sea su causa. Cualquiera. Puede ser desde un espolón, una fascitis puede tener relevancia solo en el talón, puede tener sintomatología solo en el talón, un sever de críos pequeños, bueno, etcétera. Eso ya hay que estudiar en concreto el caso de por qué duele ese talón. Ahora, allí tenemos un hueso que es el metatarso. Entonces me imagino que está la metatarsalgia. Sí. ¿Qué es esto? En concreto no es un hueso metatarso, son 5 huesos metatarsianos, que son el que se continúa con el dedo. Entonces la metatarsalgia es un dolor anterior. Está justo aquí debajo de los dedos, pero en el pie. Estos son los metacarpianos. La metatarsalgia generalmente ocurre por sobrecargas, porque un metatarsiano está cargando más peso que otro. Y eso generalmente, y antes de que duela, que es una metatarsalgia fuerte, nos lo indican ya las durezas. En otros programas hemos hablado con fisioterapeutas acerca de la tendinitis, pero es bueno también que en el pie podemos tener una tendinitis. Explícanos un poco. Exactamente. La tendinitis, como todo lo que estamos hablando, es inflamación, en este caso del tendón. Entonces, las inflamaciones en el tendón se dan por diversos factores. Pueden ser factores directos, que son bien la misma corpulencia del deportista, que hace que sobrecargue unas zonas en detrimento de otras, o por el tipo de deporte que carga mucho. Si los movimientos son muy repetitivos, siempre en el mismo sentido, puede sobrecargar ese músculo y en consecuencia ese tendón. Después está el uso de un calzado inadecuado, los cambios de terreno y también la falta de entrenamiento. Hay que entrenarse sobre todo cuando cambiamos de superficie. Si estamos acostumbrados siempre a correr en un campo de césped, no nos podemos pasar al fútbol sala, del fútbol al fútbol sala como de repente. Hay que entrenar primero y hay que calentar bien para adaptarnos a lo que es el terreno duro. Muy bien. Háblanos un poco, siempre hablando del pie, del tendón de Aquiles. ¿Qué es el tendón de Aquiles y qué es una aquileitis? Bueno, en el pie la tendinitis más importante es la del tendón de Aquiles, que, como muchos ya sabréis, continúa desde los gemelos hasta el talón. Entonces, los gemelos son los músculos
y la estructura que hay desde el músculo hasta el hueso, hasta el talón, es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles está muy superficial, se puede palpar perfectamente debajo de la piel, lo cual hace que es importante cuando el calzado roza mucho, roza demasiado, un calzado no adecuado, enseguida sintomatología a nivel de Aquiles. Bueno, ¿y sobrecargas? Pues las sobrecargas, como bien se puede intuir por el nombre, es cuando tenemos una deformidad en el pie, pues se cargan unas zonas, se usan más en detrimento de otras que se quedan en desuso. Entonces las zonas de mayor carga van a sufrir más. ¿Por qué se forman los callos, las ampollas en los pies? Explícanos un poco. Bueno, pues como bien hemos dicho, por las sobrecargas, el primer síntoma son las durezas, los callos, como se quiera llamar. En realidad se llaman hiperkeratosis, ya que la queratina, que es la proteína que conforma la piel, en las zonas donde hay mayor roce o mayor presión, se acumula para fortalecer la piel y de esa forma protegerla. Pero si dejamos ahí los callos mucho tiempo, llegan a infectarse, siendo también muy peligroso. Por otro lado, las ampollas, también en zonas de roce, es una sintomatología más aguda. Se decapa la piel, bueno, las diferentes capas de la piel se separan y se rellena ese espacio con un líquido. Ese líquido es estéril, por lo cual lo ideal, las ampollas, es dejarlas que ellas solas se reabsorban. Si eso no es posible, porque es en un sitio donde duele mucho, siempre se debe acudir a un centro sanitario para eliminarlas con una técnica completamente estéril. Eso es muy importante. Bueno, Paula, nos has hablado, creo que nos faltaría hablar un poco de qué tipo de afecciones aparecen en las uñas. Bueno, en las uñas, 3 son las afecciones típicas. Primero, la infección por hongos, que se suele dar sobre todo por los choques de la uña se debilita, con lo cual pueden aparecer hongos más fácilmente. Después las 3 realmente están relacionadas con los golpes, porque a continuación nos encontramos lo que es el hematoma subungueal, que es un moratón debajo de la uña, pero la presión de la sangre que no puede salir hace que sea dolorosa, todos esos golpes. Y después nos encontramos también la onicocriptosis, que es cuando se clavan las uñas. En el tema de la onicocriptosis lo más importante es la prevención. Hay que cortarse correctamente las uñas. Mucha gente no sabe cómo se cortan las uñas. Al cortar los picos podemos favorecer que se claven, porque la presión con el zapato hace que la uña no pueda salir con facilidad. Explícanos un poco en podología, ¿qué es la biomecánica? Bueno, la biomecánica, en su definición más amplia, es la ciencia que estudia el movimiento de los seres vivos. ¿Por qué es tan importante en podología la biomecánica? Porque las personas somos los únicos animales que andamos con nuestras 2 patas traseras. Nosotros somos los únicos que andamos con los pies, solo con 2 pies, y claro, eso hace que la marcha humana sea tan original, tan diferente, y hace también que estén aguantando más peso de lo que a lo mejor deberían. Paula, qué tipo de infecciones, por ejemplo, los deportistas pueden sufrir en sus pies? En el caso de las infecciones, primero dejar claro que lo más importante es la prevención. Siempre, pero absolutamente siempre, especialmente nadadores, con chancletas, en las duchas, en los vestuarios, en los bordes de la piscina, siempre. Y la detección precoz también es muy importante, porque cuando antes sepamos que está la infección, antes vamos a poder atacarla. Entonces, tipos de infecciones hay 3, en los pies y en todo donde sea, en todo el cuerpo. La primera, por hongos, la que mayormente se cronifica. Esa sí que es fundamental, la detección precoz, porque esa, como no la detectemos a tiempo, podemos estar 2 años de tratamiento, 2 años con molestias, y es horrible. ¿Qué es una micosis? ¿Puede ser, no? Una micosis, sí. Es micótica, entonces. Sí. La micosis es la infección por hongos. Sí. Se caracteriza por enrojecer mucho la piel y pica
pica horrores. Eso nos debe hacer Y no hay que sospechar. rascarse, ¿no? No hay que rascarse porque si no la vamos a disipar al resto del cuerpo. Esto es la infección por hongos. Después está la infección bacteriana, también en los pies, que aquí la que mayor relevancia cobra es el eritrasma, que es una infección que aparece entre los dedos, en los espacios interdigitales, ya que cuando nos secamos tendemos a olvidarnos que en los espacios interdigitales se puede acumular agua y se puede ahí claro, nos ponemos el calcetín, eso se va recalentando, la humedad, el calor, como bien todo el mundo sabe, es caldo de cultivo. Y por último, las infecciones víricas, que en el pie es extremadamente popular, el papiloma o verruga plantar. Es una infección por virus que también se coge, como las otras, en los vestuarios y en las duchas. Esa es tremendamente dolorosa y también cuanto antes la detectemos, antes la podemos tratar. Vuelve a explicarnos un poco cómo podemos prevenir el no tener ningún tipo de infección bacteriana, ni micótica, ni vírica. ¿Cómo podemos prevenir eso? Entonces el televidente querrá saber. Pues fundamental el uso de las chancletas, generar unas buenas medidas higiénicas, lavarse bien los pies con un jabón de pH neutro y secarlos minuciosamente. Los pies no se secan frotando, sino dejando empapar la toalla. Nunca olvidar los espacios interdigitales y usar siempre calcetines y zapatos, calzado, aunque sea deportivo, transpirable. Muy bien, esto es lo que se refiere entonces a la higiene que tenemos que tener en el pie, ¿no? Pero tú antes nos hablabas, por ejemplo, de plantillas, nos hablabas de calzado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes al deportista le ofrecen para justamente ir a practicar su deporte de la mejor manera posible, sin que sus pies sufran prácticamente nada? ¿Qué tipo de plantillas, qué tipo de calzado? Las plantillas, primero dejar claro que deben ser totalmente individualizadas. El 80% de la población adulta tiene algún problema en los pies. ¿Qué pasa con los deportistas? Pues que están dentro de la población adulta o de la población infantil y van a necesitar una prevención. De ahí que tenemos las herramientas como son la biomecánica y la exploración podológica. Entonces, ya en función del tipo de deporte que realice el paciente y en función del tipo de pie que tenga, se le diseñan unas plantillas totalmente personalizadas que son las que debe usar. Entonces, también el calzado es muy importante para la prevención podológica. Cada deporte tiene sus características propias, zapato adecuado. Habrán visto muchas veces en las tiendas que el zapato de fútbol, o sea, la bota de fútbol no es como la bota de fútbol sala ni como la bota de baloncesto. Pero todos los deportes, así a rasgos generales, tienen unas normas generales del calzado. Primero, la suela debe ser adecuada para el tipo de suelo donde vamos a practicar el deporte. Así, cuando el suelo es blando, la suela debe ser dura y viceversa. En el suelo blando, la suela del zapato blanda. El tacón no debe superar los 2 centímetros de altura para apoyar correctamente todo el pie. Después debe incorporar una plantilla suave y, como ya hemos dicho, totalmente individualizada. Las plantillas que ya vienen de serie dentro del zapato, el problema que tienen, que muchas veces incorporan un arco plantar, que es de un diseñador en Madrid o en China o donde sea, que dice, para el número 37 este arco. ¿Qué pasa? Nadie tiene el arco igual que otra persona del número 37. Por eso es tan importante que las plantillas sean individualizadas. Y además aprovechamos ya para corregir cualquier otra alteración, aparte de acomodar el arco. Después, el corte del calzado, la piel de encima, debe ser transpirable, que cubra totalmente el dorso y la lengüeta debe ser acolchada para no sufrir por la cordonera, para golpes y eso. En la parte posterior del talón debe recoger el talón un contrafuerte, una estructura más bien rígida, pero debe estar también acolchada en la parte superior, que
muchos tienen un corte que habréis visto, una hendidura, por el tema del tendón de Aquiles que ya hemos comentado, que es muy importante. La puntera también debe ser reforzada, sobre todo en los deportes que lo necesiten, y debe ser amplia para permitir la movilidad de los pies. Y ya como último y fundamental, el pie debe estar sujeto pero no comprimido. Aparte de esto, pues algunos deportes necesitan un calzado muy específico. Todos tenemos presente el esquí, el alpinismo o el boxeo, donde los zapatos reúnen unas condiciones muy concretas, pero como normas generales las que hemos comentado. Bueno, creo que el televidente ha visto que Paula Pardo Climent tiene avanzados conocimientos de podología. Nosotros damos fe, porque hemos hablado con mucha gente que visita su consultorio en Sejín. Por eso nosotros le decimos a la gente de Sejín, a la gente de Bullas, que Paula tiene, ahora tú nos vas a decir dónde tienes tu consultorio, cuáles son tus días de consulta, para que el deportista, por sobre todas las cosas, vaya a visitarte, para entonces mejorar en su rendimiento deportivo. Dinos dónde trabajas y los horarios. Yo trabajo en la Clínica del Pie, que está en Cejín, en la calle Camino Verde número 4. Esto está frente a las urgencias del centro de salud, es muy fácil encontrarlo. Y allí pasamos consulta lunes, miércoles y viernes, tanto por la mañana como por la tarde, de 10 a 2 y de 5 a 8 y media, 9, según. Bueno, Paula, ¿alguna otra cosa que quieras agregarnos para seguir enriqueciéndonos? Pues espero que sigan practicando el deporte mucho tiempo, que es una cosa muy sana, pero siempre con mucho cuidado. Y visitándote para no tener después problemas practicando su deporte. Exactamente. Una lesión crónica es lo peor que les puede ocurrir. Lo mejor es una buena prevención. Muy bien. Te agradecemos realmente efusivamente el que nos hayas visitado, y a ustedes decirles que después de los sanos consejos de siempre, pasamos al tercer bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de pocos segundos.